tal amigos de Enverdecer Así Funciona? Estamos en una edición más y hoy vamos a romper muchos de los mitos y tabúes que existen en torno a la menstruación. Algo que debiera ser mágico, fabuloso y que desgraciadamente en muchos casos no se ve así. Y para esto vamos a platicar con Diana Fabianova. Ella viene desde Eslovaquia para platicarnos de algo padrísimo. Así es, y yo les voy a presentar una empresa, Alternativas Ecológicas, que tiene una alternativa que no se la van a creer. Acompáñenos. Y estamos aquí con Diana Fabianova. Ella es directora de documentales, nos visita desde Eslovaquia y tienen que conocer todo el trabajo que ha hecho porque realmente es fascinante. Diana, muchísimas gracias. Oye, Diana, pues coméntanos por qué estás aquí, cuál es el trabajo que has hecho. Pues queremos saber todo sobre ti y el trabajo que desarrollas. Bueno, pues yo he venido para un estreno, un premiere de mi película. Nueva película se llama Monthlies y trata sobre la primera menstruación. Es dedicado el documental a las niñas y a los niños y a sus padres para que saben qué está ocurriendo en este preciso momento, cómo tratar el tema, para que tienen un sentimiento positivo hacia la menstruación, que no la temen, que no empiece el trauma que muchas chicas llevan, ¿no? Que sienten como que menstruación es algo avergonzoso que hay que esconder. Pues el documental es como una oda positiva para ese cambio en la vida de la chica a ser mujer. Oye, Diana, me imagino pues que has hecho mucha investigación sobre el tema. ¿Por qué decidiste abordar este tema? ¿Tuviste tú alguna, ahora sí que situación particular? ¿Cuál fue tu interés para haber desarrollado este documental que me parece fabuloso? Porque bueno, al menos aquí en México, como bien mencionas, sí es como todo un tabú, es un tema del que no se habla, en que cuando se habla es con pena. Entonces, ¿por qué decidiste tú hacer este documental? Pues porque yo misma tenía problemas menstruales y no podría entender cómo algo que significa que estoy sana, que tengo la menstruación y puedo tener hijos, debería ser acompañado con el dolor. Y siempre los médicos me decían, es parte de ser mujer, hay que sufrir. Y pues yo no me lo creía. Y empecé a investigar y encontré caminos que a mí me cambió mucho mi experiencia menstrual. Ahora no tengo ningunos síntomas negativos. Y he hecho un documental, se llama La Luna en Ti, para adultos. Y durante los rodajes estuve con muchas niñas, estamos grabando en las escuelas de diferentes países, y la gran mayoría de las niñas, como 95%, tenían unas actitudes muy negativas hacia su primera menstruación y la menstruación en sí. Y era muy sorprendente, yo no pensaba que es tanto tabú y tan negativamente visto hasta que hablé con estas niñas. Y los chicos no sabían de qué va y por eso, como no tenían información, tomaron la parte como que, bueno, pues me voy a reír de ellos. Si no me incluyen, pues voy a ser el chico malo. Y así empezó un círculo vicioso que no había salida. Las niñas estaban avergonzadas, los niños se reían de ellas, ellos no querían decirlo ni a sus propios madres y padres, así que sabía que hay que hacer algo. Y ese documental surgió porque las propias personas por todo el mundo y las instituciones me pidieron para que haga una versión para las escuelas, porque es un problema que no se trata. Y es muy curioso porque influye tantas vidas de tantas mujeres y nadie se de verdad preocupa por ese tema, que no entiendo cómo es posible. Oye, Diana, ¿y tú qué? Bueno, ahora sí que sabes tanto de este tema. No sé en tu país, pero al menos aquí en México hay una tendencia muy, muy grande a crear hasta un tipo de discriminación con la mujer, de que no puede tomar decisiones cuando está en sus días, que son muy hormonales, que para puestos de alta dirección tienen que ser hombres porque las mujeres no pueden con esto. ¿Tú qué opinas sobre este tema? Bueno, es un tema complejo. Primero, que si tenemos síndrome premenstrual, como lo llaman, significa que algo no anda bien en nuestras vidas. O por ejemplo, que una poeta inglesa dice, Penelope Shuttle, que el momento de la menstruación es un momento de verdad. Cuando las mujeres sienten todo lo que no les gusta, que no están contentas, le viene como de frente y no pueden escapar de ello. Así que si arrastramos algún problema todo el mes, antes de la menstruación ya no podemos dejarlo al lado. Está ahí y nos está llamando. Así que hay que investigar qué no está bien. Y el segundo, que estos
hormonales, ¿no? Que cambian. Los hombres tienen también sus ciclos hormonales. Eso Y está los muy bueno. científicos se han dado cuenta que son los mismos niveles, que no son, las mujeres no son más emocionales en general como los hombres, solo que nosotros tenemos algo donde un periodo donde es muy visible, que es la menstruación, y que los hombres no saben cuándo vienen estos altibajos porque no tienen la menstruación, pero no son más lineales. Solo que hay que investigar, cada hombre tiene que investigar sus propios ciclos y para entender su personalidad. Entonces digamos que estamos en condiciones iguales, nada Somos más que iguales, nos sí. han hecho creer que las mujeres somos histéricas en nuestros días y demás, pero Todo depende de persona específica. Hay unas personas que son más emocionales, otras que son más racionales, pero no podemos generalizar que las mujeres son así y los hombres son así. No. no, y yo creo que también se relaciona mucho con todos los productos que giran en torno a la menstruación. Porque, pues digo, grandes farmacéuticas te quieren vender la pastilla para los síntomas, para durante los días y casi también para después, ¿no? Entonces es una industria. Pero por lo que tú mencionas, en sí no deberíamos de tener ninguna molestia, es lo que he entendido. Pero antes de que me contestes, vamos a ir a un corte y ahorita regresamos porque eso está muy interesante. No te muevas.